Estamos en mayo, mes de la memoria, y en este 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado y cabe preguntarse un montón de aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la búsqueda de los restos de nuestros desaparecidos? ¿Qué pasa con las políticas de gobierno de derechos humanos de este gobierno de la coalición? ¿Hemos avanzado algo en ese sentido? De hecho, en el Parlamento hay proyectos que han despertado bastante polémica. Por ejemplo, el de reparación a víctimas de grupos políticos armados y también el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿Cuánto condiciona todo esto en la discusión que se viene dando sobre este tema? De eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Y recibimos esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, a Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ignacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, es un mes muy especial, mayo, ¿no? En un año muy particular, lo mencionaba recién también en la introducción, 50 años, se cumplen 50 años del golpe de Estado. Ya vamos a ir a algunos puntos, ¿no? Pero ¿qué reflexión te genera? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo encarás este mes de mayo? Bueno, es indudable que estamos viviendo un periodo en el cual hay un montón de retrocesos en conquistas logradas de todo el movimiento popular y por lo tanto nuestros temas, por desgracia, no están alejados de esa situación. Hemos visto lo que ha sido la reforma jubilatoria, todas las iniciativas donde se recortan derechos que tenemos toda la ciudadanía y específicamente con el tema de las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, tenemos por un lado que se trata de tergiversar la historia, o sea, se quiere justificar todo lo que fue la barbarie del terrorismo de Estado, como diciendo, bueno, fue una guerra entre dos bandos y hubieron excesos, pero no pasa de ahí. Cuando, en definitiva, el terrorismo de Estado fue implementado para implementar políticas bien recesivas a nivel económico y donde a toda la ciudadanía nos metieron la mano en el bolsillo. El poder adquisitivo de los salarios bajó enormemente durante todo el periodo del terrorismo de Estado. Y la resistencia popular fue importante y en esa medida instauraron todas las medidas represivas que conocemos de lo que fue el terrorismo de Estado. Bueno, ahí en esa primera respuesta, tocaste un montón de elementos, ¿no? Un montón de elementos que ahora me gustaría ir analizando. Hablaste de relato, hablaste de memoria, de tratar como de sacar la importancia a lo que pasó. ¿Pensás que eso está presente? ¿Hay intención de cambiar la historia? ¿De que también se logre afectar a la memoria? ¿Cómo lo estás viendo eso? Y han habido muchísimos. Por un lado está el discurso en el Parlamento del Partido Militar, el Cabildo Abierto, que reivindica y niega hechos. Por ejemplo, hace poco asistimos a que negaran lo que fue la masacre de la muchacha de Abril, ¿no? O sea, y como ese hay muchos ejemplos. El ministro de Defensa cuando dice, bueno, la cárcel del pueblo y pone carteles de lo que ya estaba, ¿no? De que, sí, es verdad, fue un sitio donde los tupamaros secuestraron, pero mucho más tiempo fue un centro de tortura, un centro de detención clandestina y ese lugar no tiene un solo cartel que diga acá también fue un centro de tortura de las Fuerzas Armadas, fue un centro clandestino de detención de las Fuerzas Armadas. No se dice, o sea, se va quitando elementos de lo que es la verdad, de lo que está constatado históricamente y con la justicia, y se los trata de justificar para decirnos, bueno, acá hubieron una banda que se levantaron en armas, hubo una respuesta de los militares y bueno, hubieron cosas, ¿no?
se trata de banalizar lo que fue esa política de Estado de terrorismo a toda la sociedad. Porque no se habla, por ejemplo, se evita hablar de los desaparecidos, menos se habla de los muertos ocasionados por la dictadura. Menos se habla de los presos. Nunca se habla de lo que fue el fichaje a toda la ciudadanía, que estábamos catalogados en A, B y C, y quien tenía categoría C estaba condenado al hambre. ¿Y cuántos miles de uruguayos perdieron el trabajo por ese trabajo que hicieron las Fuerzas Armadas y civiles también, marcando ciudadanos que eran opositores al régimen? De eso no se habla. Y cuando hablamos de memoria ¿para qué? Para cobrar cuenta. ¿Qué cuentas vamos a cobrar? Hablamos de memoria para que sepamos, para que las futuras generaciones lo sepan, de qué fue lo que pasó, porque esto no vino un día para el otro, no fue un accidente. Esto fue todo un proceso de deterioro, por un lado, económico del país, y cómo nos metían la mano en el bolsillo, la ciudadanía se fue resistiendo. Y a medida que se resistían, había huelgas, había medidas gremiales y, por otro lado, aumentaba cada vez más la represión. Poco hablamos del periodo 68 hasta el 73, que vivimos en medidas prontas de seguridad. ¿Qué implicaban esas medidas prontas de seguridad? Represión a toda la ciudadanía. O sea, te podían llevar preso sin pasar a juez por una orden del Poder Ejecutivo. ¿Y eso cuándo lo hablamos? Y entonces, cuando vivimos situaciones de retrocesos en las conquistas, es mucho más importante recordar lo que pasó para evitar que vuelva a suceder. ¿Considerás que hoy se está alimentando la teoría de los dos demonios? Se sigue alimentando, porque se niega, por un lado, lo que fue la barbarie, y por otro lado, se justifican los hechos como que la culpa la tuvieron los que se levantaban en armas en el 62, ¿no? Las medidas reparatorias, por ejemplo, no voy a discutir montos, pero cuando hablan de muertos de primera y de segunda, que son ellos, ¿no? El oficialismo que habla de eso, nos inculpa a nosotros, sobre todo el partido militar nos dice eso, que para nosotros hay muertos de primera y de segunda. A nivel económico votaron reparaciones de más del doble de lo que han pagado a las víctimas del terrorismo de Estado. No se quiere asumir la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas. Hoy nuestros familiares están desaparecidos y no hay una política de Estado para buscarla. Y la primera persona, los primeros que deberían estar adelante para generar una política de Estado es el gobierno. Y brilla por su ausencia. ¿Hoy pensás que la política de derechos humanos del gobierno brilla por su ausencia? ¿No hay? No estoy hablando de derechos humanos, estoy hablando de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Ajá. Le hemos pedido al presidente, se lo han sugerido inclusive un experto internacional, que traído por la vicepresidenta de la República, para evaluar los trabajos que está haciendo la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la búsqueda de los detenidos desaparecidos, y este experto, una de las cosas más elementales que recomendaba era que hubiera un llamamiento público desde Presidencia de la República llamando a que quien tiene información la proporcione para encontrarlos. Eso no ha existido hasta el día de hoy. No hay una política de búsqueda, de exigirle a los militares que entreguen todos los archivos, que entreguen toda la información. La información está. Lo hemos constatado a medida que va pasando el tiempo, vamos descubriendo que existen cada vez más archivos y siempre vamos accediendo a cuentagotas. ¿Cuándo se le va a exigir la información a las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo se va a tener una política de enfrentar realmente lo que pasó, reconocer lo que pasó y tomar medidas
para que esto no vuelva a suceder. Tenemos el oficialismo que está presentando un proyecto de ley de prisión domiciliaria, que incluye a unos cuantos, porque se van a excluir algunos casos, homicidio especialmente agravado, reiterado, etc. Pero van a quedar, y no tienen problema en decir que sí, que si quedan, son mandados a prisión domiciliaria violadores a los derechos humanos, tienen derecho. Justifican porque dicen que no se va a legislar con nombre y apellido. Cuando nosotros fuimos hoy a la Comisión del Parlamento y planteamos, así como se excluye el narcotráfico, se excluye las violaciones, etc., también se puede excluir, y no es legislar con nombre y apellido, los procesados y condenados por delitos cometidos al amparo del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque son violaciones. Lo que no se ha querido reconocer es que acá en Uruguay existieron graves violaciones a los derechos humanos. Desde el inicio, desde el 68, porque el estar preso sin juicio, sin poder acceder a la justicia, es una violación a los derechos humanos. Entonces, reconocer eso y condenarlo y trabajar para que nunca más vuelva a suceder eso, es lo que exigimos. La información está. Hay gente que tiene información y no habla. Obvio. Los expedientes están, los archivos están y no se liberan. Falta compromiso político. ¿Qué es lo que falta para poder avanzar? Falta compromiso político. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no las quieren dar, porque se inculpan a sí mismas con los archivos, porque está todo documentada la barbarie. Entonces, si no hay una exigencia del mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es, ¿quién es? El mando supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, junto con el ministro de Defensa. Si no hay una exigencia de que se abran todos los archivos, nunca los vamos a tener. ¿Han podido hablar con el ministro García? Han tenido contacto, pero digo, ¿cómo es la comunicación hoy en ese sentido? ¿Se ha podido avanzar? Comunicación, digamos, con el ministro, como con el presidente, digamos, no está cortada, pero tampoco existe. Con el Ministerio de Defensa, con el encargado de asuntos documentales, tenemos diálogo, pero nosotros tenemos que hacer solicitudes de acceso a la información, se demoran, y nos contestan sí o no, tengo esto, no tengo esto, pero en lo esencial no aparece. Ahora, ¿cuánto condiciona todo esto que estamos hablando de que uno de los socios de la coalición sea Cabildo Abierto? Bueno, el presidente de la República, cuando tuvimos entrevistas, y se lo dijimos, asociarse con Cabildo Abierto para mantener la palabra y continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos es complicado. Usted lo mencionaron, eso se lo dijeron al presidente. Obvio. Y el presidente dijo, de eso yo me encargo. Él se comprometió a continuar la búsqueda. Ahora, la búsqueda no es solo darle plata a la Institución Nacional de Derechos Humanos para que busque. Es aplicar la autoridad, fundamentalmente es, como autoridad de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad es, por un lado, hacer la solicitud a todo el que tenga conocimiento de los hechos que pasaron, de que la aporte. Eso es lo mínimo. Y lo otro es exigirle a las Fuerzas Armadas y corroborar que cumplen con entregar toda la información que poseen. Y eso no. Por ejemplo, hacemos una solicitud de acceso a la información. Llega, se tramita, se le pide, por ejemplo, si es para la Armada, bueno, va para la Armada. Es la Armada que contesta, tengo o no tengo. El Ejército lo mismo, la Justicia Militar lo mismo. O sea, no se corrobora si mienten o no, cuando históricamente sabemos que toda la vida nos han mentido. Porque no es nuevo la mentira de que no hay documentación. ¿Cuántas veces escuchamos la historia de que antes del fin de la dictadura se había ordenado quemar toda la documentación? Lo han dicho hasta el cansancio. Hasta lo dijo, yo se lo escuché decir a Manini Ríos cuando era comandante en jefe. Y resulta que los documentos aparecen microfilmados.
aparece microfilm. Hay un microfilm número 1 y un microfilm 3074. Si yo sé contar, estamos hablando de 3074 microfilm y conocemos menos de la mitad. ¿Dónde están los otros? ¿Se perdieron? No se pierde nada en el ejército. Se esconde. ¿Por qué? Porque es una política cobarde de no enfrentar los hechos que sucedieron en el pasado y no asumirlos. Y seguir con la mentira. Y vivimos en un país donde desde las más altas autoridades se acepta, se permite la mentira. Y seguimos hace algunos compañeros, hace 50 años, y otros poco más, poco menos, que estamos buscando a nuestros familiares. Y no sabemos qué fue lo que pasó. Y hoy nos vienen a hablar que los van a premiar con prisión domiciliaria por ser criminales de lesa humanidad. Por favor. ¿Dónde está la vara de dignidad mínima que debemos tener como sociedad para seguir aguantando este ocultamiento, seguir aguantando que nos mientan y que nos arrebaten derechos? Porque el derecho a la justicia es un derecho humano también. Y durante muchísimos años no lo escatimaron con la ley de caducidad y son pocos los que están presos, y ahora los pocos que están presos, que mantienen secuestrados a nuestros familiares, van a gozar del privilegio de prisión domiciliaria. Por favor. Ese es uno de los proyectos que está en el Parlamento y que impulsa Cabildo Abierto. El otro lo mencionábamos recién, el de reparación a víctimas de grupos armados políticos. Y el proyecto maneja un lapso entre el 62 y el 76. ¿Qué reflexión tenés sobre ese lapso que plantea esta iniciativa? Y bueno, porque es una especulación, porque se quisieron poner una serie de casos que son de dudosos, muy dudosos, porque incluyen, inclusive, a muertos que fueron muertes ocasionadas por las Fuerzas Armadas. Como hace poco escuchamos que no me acuerdo cómo se llamaba, el militar que murió en el operativo que asesinaron a las muchachas de Abril, se lo atribuyen a las gurisas, que no estaban armadas, y que la autopsia demostró que era un arma de alto poder, un arma de guerra. La munición era un arma de guerra. Hay otros muertos del 76 que también, no recuerdo el nombre, un militar que estaba en una emboscada, habían hecho una ratonera y el hombre, sin dar el salto y seña, fue a supervisar. Y los que estaban ahí le prendieron cartuchos, pero fueron los propios militares. Y lo quieren también pasar gato por liebre. O sea, porque la mentira está calada, porque se trata de justificar todo. Y se acepta la mentira como moneda corriente. Y, por otro lado, bueno, nosotros seguimos peleando por la verdad y por la justicia. Y vamos a seguir peleando. No moriremos peleando. Conoceremos o no, nosotros, los viejos, el destino de nuestros familiares. Pero por un lado estamos convencidos que lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque cada vez el río de gente que va, que manifiesta, que reclama por verdad y justicia, cada vez es mayor. Cada vez es más la juventud que abraza, que comprende el verdadero significado de esta pelea y la abraza y la toma como propia. Y la prueba está, el 20 de mayo del año pasado fue realmente impresionante. Y todo el mundo supo, en periodo de pandemia, cuando no podíamos juntarnos, la iniciativa de toda la ciudadanía fue increíble, plantar margaritas, poner balconeras, expresarse de una forma u otra. Eso demuestra de que como sociedad tenemos dignidad, tenemos voluntad de seguir peleando por nuestros derechos. Y hoy, hablando de la marcha del 20 de mayo, llamamos a que todos nos expresemos de la forma que lo entendamos como lo entendamos,
que expresemos nuestra exigencia de verdad y de justicia, y que nos juntemos acá en Montevideo, en Rivera y Jackson, y marchemos en silencio hasta la Plaza Libertad. ¿Qué peso tienen en todo esto que estabas diciendo recién, ¿no?, las nuevas generaciones? O sea, ¿cómo toman todo esto que estábamos hablando en eso de transmitir lo que ocurrió, ¿no?, en el pasado, de mantener la memoria, de contar el relato, ¿no?, en esta disputa que a veces hay por el relato? En ese sentido, ¿cómo estás viendo el encare de las nuevas generaciones? Y yo creo que cada vez hay mayor interés, entre otras razones porque no pesa el miedo. Hubo toda una generación que nosotros los padres le transmitimos el miedo. Y eran temas que no se habla. Y hoy los jóvenes hacen charlas, nos invitan, yo he ido a cientos de charlas, donde explicás, y cuando se va comprendiendo qué es lo que estás pidiendo, porque en definitiva nos han vendido el cuco de que, bueno, teníamos cuernos, andábamos con el tridente, éramos diablos, no, éramos lo peor. Y cuando saben que, cuando vos le explicás que tu hermano era estudiante, era trabajador, se ganaba la vida así, allá, tenía una vida de familia, tenían hijos. O sea, eran seres humanos llenos de alegría que peleaban por un mundo mejor. Cuando vos explicás eso, la gente lo entiende, y sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes están llenos de esperanza, quieren vivir una vida digna, no están resignados a lo que venga. Y lo vemos, porque aparte lo que pasa acá en Uruguay no pasa solo en Uruguay, pasa en todo el mundo. El tema de la verdad de los desaparecidos está por todos lados, todos los países que tienen desaparecidos, está, y lo abraza las juventudes. Y vemos, por ejemplo, en España. Bueno, la pregunta apuntaba a eso un poco, ¿no?, el rol de las nuevas generaciones, porque hay un montón de ejemplos. España es uno de ellos. Hay un montón de ejemplos que lo que se denominan a veces las terceras generaciones, porque a veces se saltea el tema, ¿no?, la historia, el pasado reciente, y son las nuevas generaciones las que tratan de mantener vivo. Hay distintos estudios que afirman eso, y es muy interesante. Acá en el Uruguay vos lo ves eso, ves que los jóvenes también son los que dicen, bueno, mantengamos en este año tan particular, además, ¿no?, volvemos a lo mismo, que se cumplen 50 años del golpe de Estado. ¿Hay un reflejo de eso acá en nuestra sociedad? Yo pienso que sí. Ya, antes de hablar de este año, cuando la pandemia, cuando vimos que no podíamos marchar, ¿quiénes fueron los que nos sacaron adelante? Fueron los jóvenes. A mí me hablás de marcha virtual, que apenas sé meterle el dedito al celular para hablar por teléfono, ¿no? Y era un concepto que yo no entendía. Y fueron los jóvenes que nos dijeron, sí, podemos hacer esto otro, podemos transmitirnos así, así. Nos enseñaron. ¿Y por qué? Porque lo tomaron, porque lo sienten. Pero no solo los jóvenes que son familiares de detenidos desaparecidos. No, en la Coordinada de Apoyo a Madres y Familiares se nutre de jóvenes. Vienen, trabajan, aportan ideas, nos ayudan a reflexionar. Y fue posible la marcha virtual y que se haya desarrollado como se desarrolló durante los 2 años de pandemia por esos jóvenes que abrazaron la causa. Y la última marcha, yo recuerdo las primeras marchas donde nos mirábamos, éramos todos veteranos, digo, la mayoría. Hoy por hoy, lo que predomina es la juventud. Y eso es la realidad. Y eso es lo que nos asegura de que ya no es. Yo me siento mucho más contento, más tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que me puedo morir, pero siempre va a haber alguien con la bandera en alto que va a seguir peleando por verdad, por justicia, por encontrar a mi hermano. Cuando digo mi hermano, los desaparecidos, porque después de 50 años que vos te estás reuniendo con los familiares, para mí todos los desaparecidos son mis hermanos. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Y seguimos conversando. Ya sigue la OB aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El 20 de mayo tendremos una nueva marcha del silencio, recordábamos recién, la primera fue en el año 1996. ¿Con qué expectativa se va a esta nueva marcha? Bueno, invitamos a todos a concurrir a la marcha, marchar en silencio, sin banderas partidarias, con la consigna de ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Y la expectativa es que pienso que va a ser, como todos los años, más numerosa que el año pasado y menos numerosa que el año que viene. ¿Por qué? Porque el tema, seguimos avanzando y si bien marchamos en silencio, el escuchar ese silencio, el escuchar los pasos, nos permite tomar una dimensión diferente de lo que es la marcha y el abrazarnos todos en la pelea por verdad, por memoria y por justicia. Los silencios que dicen, ¿no? Silencios que gritan mucho más que cualquier palabra. ¿Pensás que puede llegar a condicionar el contexto político que estamos viviendo en esta marcha, en la participación, que haya más personas quizás formando parte del 20 de mayo? No lo sé. Yo pienso que la causa en sí, independientemente de las coyunturas políticas, es importante y va creciendo. Y obviamente, cuando vemos que te recortan un derecho acá, otro de acá y otro de acá, bueno, todos atamos cabos y todos vamos juntando, porque cada cual por su lado está en el horno. La única forma que tenemos como sociedad es defendernos en conjunto. Ignacio, te agradecemos mucho esta noche, esta visita aquí al Lado B. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.